El manejo del intento. 15. El boleto para ir a la impecabilidad. Después de ayudarle todo el día a don Juan con sus pesados quehaceres, en la ciudad de Oaxaca, quedamos en encontrarnos en la plaza. Al caer la tarde, don Juan se reunió conmigo. Le dije que me hallaba completamente exhausto, que debíamos cancelar el resto de nuestra estadía en la ciudad y volver a su casa, pero él sostuvo que debíamos emplear hasta el último minuto disponible para repasar las historias de brujería, o bien para hacer mover mi punto de encaje cuantas veces me fuera posible. Mi cansancio solo me permitía quejarme. Le dije que, al experimentar una fatiga tan profunda como la mía, solo se llegaba a la incertidumbre y a la falta de convicción. Tu incertidumbre es de esperar, dijo don Juan, muy calmadamente. Después de todo, estás lidiando con un nuevo tipo de continuidad. Toma tiempo acostumbrarse a ella. Los brujos pasan años en el limbo, donde no son ni hombres comunes y corrientes ni brujos. ¿Y qué les pasa al final? Pregunté. ¿Optan por lo uno o lo otro? No, no pueden optar. Al final, todos ellos se dan cabal cuenta de lo que son. Brujos. La dificultad consiste en que el espejo de la imagen de sí es sumamente poderoso y solo suelta a sus víctimas después de una lucha feroz. Me dijo que comprendía a la perfección que por mucho que tratara, mi imagen de sí aún no me dejaba comportarme como le correspondía a un brujo. Me aseguro que mi desventaja, en el mundo de los brujos, era mi falta de continuidad. En ese mundo debía relacionarme con todo y con todos de una nueva manera. Describió el problema de los brujos en general como una doble imposibilidad. Una es la imposibilidad de restaurar la destrozada continuidad cotidiana. Y la otra, la imposibilidad de utilizar la continuidad dictada por la nueva posición del punto de encaje. Esa nueva continuidad, dijo él, es siempre demasiado tenue, demasiado inestable, y no ofrece a los brujos la seguridad que necesitan para actuar como si estuvieran en el mundo de todos los días. ¿Cómo resuelven los brujos ese problema? Pregunté. Ninguno resuelve nada, replicó él. O bien el espíritu lo resuelve o no lo hace. Si lo hace, el brujo se descubre manejando el intento, sin saber cómo. Esta es la razón por la cual he insistido, desde el día en que te conocí, que la impecabilidad es lo único que cuenta. El brujo lleva una vida impecable, y eso parece atraer la solución. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Don Juan permaneció en silencio por un momento. Luego, otra vez, él comentó acerca de un pensamiento que pasaba por mi mente. Yo estaba pensando en que la impecabilidad siempre me hacía pensar en moralidad religiosa. La impecabilidad, como tantas veces te lo he dicho, no es moralidad, me dijo. Solo parece ser moralidad. La impecabilidad es, simplemente, el mejor uso de nuestro nivel de energía. Naturalmente, requiere frugalidad, previsión, simplicidad, inocencia y, por sobre todas las cosas, requiere la ausencia de la imagen de sí. Todo esto se parece al manual de vida monástica, pero no es vida monástica. Los brujos dicen que, a fin de tener dominio sobre el movimiento del punto de encaje, se necesita energía. Y lo único que acumula energía es nuestra impecabilidad. Don Juan observó que no hacía falta ser estudiante de brujería para mover el punto de encaje. A veces, debido a circunstancias dramáticas, si bien naturales, tales como las privaciones, la tensión nerviosa, la fatiga, el dolor, el punto de encaje sufre profundos movimientos. Si los hombres que se encuentran en tales circunstancias lograran adoptar la impecabilidad como norma y llenar los requisitos del intento, podrían, sin ninguna dificultad, aprovechar al máximo ese movimiento natural. De ese modo, buscarían y hallarían cosas extraordinarias, en vez de hacer lo que hacen en tales circunstancias. Ansiar el retorno a la normalidad.
Cuando se lleva al máximo el movimiento del punto de encaje, prosiguió, tanto el hombre común y corriente como el aprendiz de brujería se convierten en brujos, porque, llevando al máximo ese movimiento, la continuidad de la vida diaria se rompe sin remedio. ¿Cómo se lleva al máximo ese movimiento? Pregunté. Con la impecabilidad, respondió. La verdadera dificultad no está en mover el punto de encaje ni en romper la continuidad. La verdadera dificultad está en tener energía. Si se tiene energía, una vez que el punto de encaje se mueve, cosas inconcebibles están al alcance de la mano. Don Juan explicó que el aprieto del hombre moderno es que intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a usarlos. Por eso dicen los brujos que el mal del hombre es el contrapunto entre su estupidez y su ignorancia. Dijo que el hombre necesita ahora, más que nunca, aprender nuevas ideas, que se relacionen exclusivamente con su mundo interior. Ideas de brujo, no ideas sociales. Ideas relativas al hombre frente a lo desconocido, frente a su muerte personal. Ahora, más que nunca, necesita el hombre aprender acerca de la impecabilidad y los secretos del punto de encaje. Dejó de hablar y pareció sumirse en sus pensamientos. Su cuerpo entró en un estado de rigidez que yo había visto cada vez que se involucraba en lo que yo caracterizaba como estados de contemplación, pero que él describía como momentos en los que su punto de encaje se movía, permitiéndole acordarse. Voy a contarte ahora la historia del boleto para ir a la impecabilidad, dijo de pronto, tras unos 30 minutos de silencio total. Voy a contarte la historia de mi muerte. Huyendo de ese espantoso monstruo, prosiguió don Juan, me refugié en la casa del Nagual Julián por casi 3 años. Incontables cosas me pasaron durante ese tiempo, pero yo no las tomaba en cuenta. Estaba convencido de que, en esos 3 años, no había hecho nada más que esconderme, temblar de miedo y trabajar como un burro. Don Juan dijo que estaba cargado con 3 años de increíbles acontecimientos, de los cuales, al igual que yo, ni siquiera se acordaba. Por eso le parecía muy natural jurar que en esa casa no aprendió nada ni siquiera remotamente relacionado con la brujería. En lo que a él le concernía, nadie en esa casa conocía ni practicaba la brujería. Un día, sin embargo, se sorprendió a sí mismo caminando, sin ninguna premeditación, hacia la línea invisible que mantenía a raya al monstruo. El hombre monstruoso estaba vigilando la casa, como de costumbre. Pero aquel día, en vez de volverse atrás y correr en busca de refugio dentro de la casa, don Juan siguió caminando. Una inusitada oleada de energía lo hacía avanzar sin preocuparse por su seguridad. Una sensación de abandono y frialdad totales le permitió enfrentarse con el enemigo que lo había aterrorizado por tantos años. Don Juan esperaba que se abalanzara sobre él y lo aferrara por el cuello. Lo extraño era que esa idea ya no le provocaba terror. Desde una distancia de pocos centímetros, miró fijamente a su monstruoso enemigo y luego lleno de audacia traspasó la línea. El monstruo no lo atacó, como él siempre había temido, sino que se tornó en algo borroso. Perdió su contorno y se convirtió en una bruma blanquecina, un jirón de niebla apenas perceptible. Don Juan avanzó hacia la niebla y ésta retrocedió, como con miedo. La persiguió por los campos hasta que se esfumó por completo. Comprendió entonces que el monstruo nunca había existido. Sin embargo, no podía explicar a qué le había tenido tanto miedo. Tenía la vaga sensación de que sabía exactamente qué era el monstruo, pero algo le impedía pensar en ello. De inmediato se le vino la idea de que ese pícaro del Nagual Julián sabía la verdad. A don Juan no le extrañaba que el Nagual Julián le jugara ese tipo de treta. Antes de enfrentarse a él, don Juan se dio el placer de caminar sin escolta por toda la hacienda. Hasta entonces nunca había podido hacerlo. Cada vez que necesitaba aventurarse más allá de esa línea invisible, lo había escoltado alguien de la casa, lo cual restringía mucho su movilidad. En las 2 o 3 veces que trató de salir sin escolta, descubrió que corría riesgo de ser aniquilado por el extraño monstruo.
Repleto de un extraño vigor, don Juan entró en la casa, pero en vez de celebrar su libertad y su poder, reunió a todos los miembros de la casa y les exigió, furioso, que explicaran sus mentiras. Los acusó de haberlo hecho trabajar como un esclavo, aprovechándose de su terror a un monstruo inexistente. Las mujeres rieron como si les estuviera contando el chiste más divertido del mundo. Solo el nagual Julián parecía arrepentido, sobre todo cuando don Juan, con la voz entrecortada por el resentimiento, describió sus 3 años de miedo constante. El nagual Julián se deshizo en lágrimas, cuando don Juan exigió una disculpa por el modo vergonzoso en que había sido explotado. Pero, nosotros te dijimos que el monstruo no existía, observó una de las mujeres. Don Juan fulminó al nagual Julián con la mirada y él inclinó la cabeza dócilmente. Él sabía que el monstruo existía, gritó don Juan, señalando al nagual con un dedo acusador. Pero al mismo tiempo comprendió que estaba diciendo tonterías, pues en principio su queja era que el monstruo no existía. El monstruo no existe, se corrigió, y temblando de ira acusó al nagual. Fue uno de sus pinches trucos. El nagual Julián, llorando sin poder dominarse, se disculpó ante don Juan, mientras las mujeres se reían como locas. Don Juan nunca las había visto divertirse tanto. Te he mentido, por cierto, murmuró. Nunca hubo monstruo alguno. Lo que veías como un monstruo era, simplemente, una oleada de energía. Tu miedo lo convirtió en una monstruosidad. Usted dijo que ese monstruo iba a devorarme. ¿Cómo pudo usted mentirme así? Le gritó don Juan. El ser devorado por el monstruo era algo simbólico, replicó el nagual Julián, en voz baja. El verdadero monstruo es tu estupidez. Ahora mismo estás en peligro mortal de ser devorado por ese monstruo. Don Juan gritó que no tenía por qué soportar las idioteces de nadie. E insistió que le dijeran claramente que estaba en perfecta libertad de partir. Puedes irte cuando quieras, dijo secamente el nagual. ¿Eso quiere decir que me puedo ir ahora mismo? Preguntó don Juan. ¿Quieres irte? Le preguntó el nagual. Por supuesto que quiero irme de este pinche lugar y del montón de pinches mentirosos que viven aquí, gritó don Juan. El nagual Julián ordenó que entregaran a don Juan la totalidad de sus ahorros y, con ojos brillantes, le deseó felicidad, prosperidad y sabiduría. Las mujeres no quisieron decirle adiós. Lo miraron fijamente hasta hacerle bajar la cabeza para huir del fulgor de sus ojos ardientes. Don Juan guardó el dinero en el bolsillo, y sin echar una mirada atrás, salió de la casa, feliz de saber que su tormento había terminado. El mundo era un enigma para él. Lo deseaba fervorosamente. Dentro de esa casa había estado aislado de todo. Era joven y fuerte. Tenía dinero en el bolsillo y sed de vivir. Se marchó sin dar las gracias. Su ira, embotellada por su miedo por tanto tiempo, al fin pudo salir a la superficie. Hasta había aprendido a querer a esa gente. Y ahora se sentía traicionado. Quería huir de ese lugar tan lejos como pudiera. En la ciudad, tuvo su primer contratiempo. Viajar era muy difícil y muy caro. Descubrió que, si deseaba abandonar la ciudad de inmediato no podría elegir su destino, sino que tendría que esperar a que algún arriero quisiera llevarlo. Algunos días después partió hacia el puerto de Mazatlán, con un arriero de buena reputación. Aunque entonces yo solo tenía 23 años, dijo don Juan, había llevado una vida plena. Lo único que me quedaba por experimentar era el sexo. El nagual Julián me había dicho que era el hecho de no haber estado con ninguna mujer lo que me daba mi fuerza y mi resistencia, y que él disponía de poco tiempo para arreglar las cosas antes de que el mundo me alcanzara. ¿Qué quería decir con eso, don Juan? Pregunté. Quería decir que yo no tenía idea del infierno que me esperaba, contestó don Juan, y que él tenía muy poco tiempo para levantar mis barricadas, mis protectores silenciosos. ¿Qué es un protector silencioso, don Juan? Pregunté.
Un salvavidas, dijo. Un protector silencioso es una inexplicable oleada de energía que le llega al guerrero cuando todo lo demás falta. El Nahual Julián sabía qué dirección tomaría mi vida una vez que ya no estuviera bajo su influencia. Por eso luchó para darme opciones de brujo, tantas como fuera posible. Esas opciones de brujo eran mis protecciones silenciosas. ¿Qué son las opciones de brujo?, pregunté. Posiciones del punto de encaje, replicó él, el infinito número de posiciones que el punto de encaje puede alcanzar. En todos y cada uno de esos movimientos, profundos o superficiales, el brujo puede fortalecer su nueva continuidad. Reiteró que cuanto él había experimentado, bajo el tutelaje del Nahual Julián, era el resultado de un movimiento de su punto de encaje, profundo o superficial. El Nahual lo hizo experimentar incontables opciones de brujo, más de las que normalmente eran necesarias, sabiendo que el destino de Don Juan era ser el Nahual y tener que explicar qué son y qué hacen los brujos. El efecto de los movimientos del punto de encaje es acumulativo, continuó. Y es el peso de esa acumulación lo que causa el efecto final. Muy poco después de entrar en contacto con el Nahual, mi punto de encaje se movió tan profundamente que pude ver. Vi a una oleada de energía en la forma de un monstruo tal como era. Una oleada de energía sin forma. Había logrado ver y no lo sabía. Creía que no había hecho nada, que no había aprendido nada. Mi estupidez no tenía medida. Era usted demasiado joven, don Juan, dije. No podía ser de otro modo. Se echó a reír. Estaba a punto de contestar, pero pareció cambiar de idea. Se encogió de hombros y siguió con su relato. Dijo que, al llegar a Mazatlán, era prácticamente un arriero, al punto que le ofrecieron un empleo permanente a cargo de un tiro de mulas. Quedó muy satisfecho con la oferta. La idea de hacer el viaje entre Durango y Mazatlán lo complacía infinitamente. Pero había dos cosas que lo preocupaban. Primero, que aún no se había acostado con una mujer. Segundo, que sentía una tremenda pero inexplicable urgencia de seguir viaje hacia el norte. No sabía por qué, solo que en algún lugar hacia el norte algo lo estaba esperando. La sensación se hizo tan fuerte que al fin se vio obligado a rechazar la estabilidad del empleo permanente para poder continuar su viaje. Su gran fuerza física y una extraña e inexplicable astucia, recientemente adquirida, le permitieron hallar trabajo aún donde no lo había, mientras iba en camino hacia el norte. Llegó así al estado de Sinaloa. Y allí terminó su viaje. Conoció a una viuda joven, Jackie como él, que había estado casada con un hombre con quien don Juan estaba en deuda. Trató de pagar su deuda ayudando a la viuda y a sus hijos. Y sin darse cuenta, fue asumiendo el papel de padre y esposo. Esas nuevas responsabilidades representaron una gran carga para él. Perdió su libertad de movimiento e incluso su necesidad de viajar más al norte. Se sintió compensado por esa pérdida, sin embargo, con el profundo afecto que sentía por la mujer y por sus hijos. Experimenté momentos de sublime felicidad como esposo y como padre, dijo don Juan. Pero fue en esos momentos cuando noté que algo andaba muy mal. Comprendí que estaba perdiendo la sensación de abandono, de frialdad, de audacia que adquirí en la casa del Nahual Julián. Ahora me hallaba identificado con la gente que me rodeaba. Don Juan dijo que comenzó sintiendo un profundo, aunque reservado, afecto por la mujer y sus hijos. Ese desapegado afecto le permitía desempeñar el papel de padre y esposo con abandono y placer. Con el correr del tiempo, su desapegado afecto se convirtió en una pasión desesperada que lo hizo gastar toda su energía. En cuestión de un año perdió todo vestigio de su nueva personalidad, adquirida en la casa del Nahual. Una vez que hubo desaparecido el desapego, que era lo que le daba el poder de amar, solo le quedaron las necesidades mundanas. La miseria y la desesperación, rasgos distintivos del mundo cotidiano. Para hacer las cosas aún peores, también desapareció su espíritu de empresa.
En los años que pasó en la casa del Nahual, había adquirido un dinamismo que le fue muy útil cuando anduvo solo. Pero la pérdida más aguda fue su energía física. Sin estar enfermo, un día quedó completamente paralizado. No sintió dolor alguno ni tampoco sintió pánico. Mientras yacía desválido en cama, no hizo sino pensar y llegó a comprender que había fracasado porque no tenía un propósito abstracto. Se dio cuenta, por primera vez, que la gente de la casa del Nahual era extraordinaria porque perseguía la libertad como propósito abstracto. No comprendía qué era la libertad, pero sí sabía que era lo contrario de sus necesidades concretas. Su falta de un propósito abstracto lo había vuelto tan débil e ineficaz que no podía rescatar a su familia adoptiva de su abismal pobreza. Por el contrario, ellos lo arrastraron otra vez a la misma miseria y desesperación que había conocido antes de encontrarse con el Nahual. Al repasar su vida, cobró conciencia de que la única vez que no fue ni pobre ni tuvo necesidades concretas fue durante los años pasados con el Nahual. Y supo entonces que la pobreza es un estado de ser y que lo había reclamado cuando sus necesidades concretas lo abrumaron. Por primera vez don Juan comprendió plenamente que el Nahual Julián era, en verdad, el Nahual, el líder, y su benefactor. Comprendió lo que había querido decir su benefactor al expresarle que no había libertad sin la intervención del Nahual. No había ya dudas en la mente de don Juan de que el Nahual Julián y todos los miembros del grupo eran brujos. Pero lo que comprendió con la más dolorosa claridad fue que él había desperdiciado la oportunidad de estar con ellos. Cuando la presión de su impotencia física se le hizo insoportable, su parálisis terminó tan misteriosamente como se había iniciado. Un día, simplemente, se levantó de la cama y fue a buscar trabajo. Pero su suerte no mejoró. Apenas le alcanzaba para vivir. Pasó un año más. No prosperó, pero en una cosa, al menos, tuvo más éxito de lo que esperaba. Hizo una recapitulación total de su vida. Comprendió entonces por qué amaba y no podía dejar a esos niños, y también por qué no podía seguir con ellos, y por qué no podía actuar ni de un modo ni del otro. Don Juan se dio cuenta de que había entrado en un callejón sin salida, y de que morir como guerrero era el único acto congruente con lo que había aprendido en la casa de su benefactor. Cada noche, tras una frustrante jornada de trabajo agotador y sin sentido, aguardaba pacientemente la llegada de la muerte. Estaba a tal grado convencido de su fin, que la esposa y los niños esperaban con él. En un gesto de solidaridad, también ellos deseaban morir. Y los cuatro se pasaban las noches sentados, en total inmovilidad, recapitulando sus vidas, mientras esperaban a la muerte. Don Juan le había hecho la misma advertencia que su benefactor le hizo a él. No la desees, ni pienses en ella, su benefactor le había dicho. Simplemente, espera hasta que venga. No trates de imaginar cómo es la muerte. Quédate quieto hasta que llegue a ti y te atrape en su flujo irresistible. El tiempo pasado en silencio los fortaleció mentalmente, pero no en lo físico. Sus cuerpos enflaquecidos hablaban de una batalla casi perdida. Sin embargo, un día don Juan pensó que su suerte comenzaba a cambiar. Halló un empleo transitorio, pero con buena paga, con un grupo de trabajadores en época de la cosecha. El espíritu, empero, tenía otros designios para él. Un par de días después de comenzar a trabajar, alguien le robó el sombrero. A él le era imposible comprar uno nuevo, pero necesitaba tener uno para trabajar bajo el sol abrasador. Se protegió de algún modo, cubriéndose la cabeza con trapos y puñados de paja. Sus compañeros de trabajo comenzaron a reír y a burlarse de él. Don Juan no les prestó atención. Comparado con la vida de las 3 personas que dependían de su trabajo, su aspecto tenía poca importancia. Pero los hombres no pararon. Se rieron y le hicieron tanta burla, que el capataz, temiendo un motín, despidió a don Juan. Una rabia salvaje acabó con la serenidad y la cautela de don Juan. Lo que le estaban haciendo era una injusticia.
El derecho moral estaba de su parte. Soltó un grito escalofriante y agarrando a uno de los peones, lo levantó por sobre sus hombros, con intención de quebrarle la espalda. Pero pensó en esos niños hambrientos, acompañándolo noche tras noche, a esperar a la muerte. Y puso al hombre de pie en el suelo y se marchó. Don Juan dijo que se sentó al borde del campo donde los hombres trabajaban, y dejó que estallara toda la desesperación que se había acumulado en él. Era una ira silenciosa, pero no contra la gente, sino contra sí mismo. Allí sentado, a la vista de toda esa gente, me eché a llorar, continuó don Juan. Me miraban como si estuviera loco. Y así era, estaba loco, pero eso ya no me importaba nada. Había sobrepasado toda preocupación. El capataz se compadeció de mí y se acercó a darme consejos, creyendo que lloraba por mí mismo. No podía saber que yo lloraba por el espíritu. Don Juan dijo que un protector silencioso llegó a él cuando su ira se desvaneció. Una inexplicable oleada de energía lo dejó con la nítida sensación de que su muerte era inminente. Supo que no tendría tiempo de ver otra vez a su familia adoptiva. Les pidió disculpas, nombrándolos en voz alta, por no haber tenido la fortaleza y la sabiduría necesarias para salvarlos de su infierno terrenal. Los peones continuaban riendo y burlándose de él. Don Juan apenas los oía. Las lágrimas se le agolparon en el pecho, al dirigirse al espíritu para darle gracias por haberlo puesto en el camino del Nagual, otorgándole esa inmerecida posibilidad de ser libre. Oía las risotadas de los hombres, que nada comprendían. Oía sus insultos y sus alaridos como desde dentro de sí mismo. Tenían derecho a ridiculizarlo. Él había estado en los portales de la libertad, y no se había dado cuenta. Entendí entonces cuánta razón había tenido mi benefactor, dijo don Juan. Mi estupidez era un monstruo y ya me había devorado. En cuanto tuve ese pensamiento comprendí que cuanto pudiera decir o hacer era inútil. Había perdido mi oportunidad. Había perdido todo. Ahora era solo el payaso de esa gente. El espíritu no podía interesarse en mi desesperación. Somos tantos los que sufrimos, los que tenemos nuestro infierno privado y particular, nacido de nuestra estupidez, que el espíritu no puede prestarnos atención. Me arrodillé de cara al sudeste. Di gracias otra vez a mi benefactor y le dije al espíritu que estaba tan avergonzado, tan avergonzado. Y con mi último aliento me despedí de un mundo que hubiera podido ser maravilloso si yo hubiese tenido sabiduría. Una ola inmensa vino hacia mí entonces. Primero, la sentí. Después, la oí. Por fin la vi acercarse a mí desde el sudeste, por sobre los campos, llegó a mí y su negrura me cubrió. Y la luz de mi vida se apagó. Mi infierno había terminado. Por fin estaba muerto. Por fin era libre. La historia de don Juan me dejó devastado. Guardamos silencio por un largo rato. Los brujos luchan por tener continuidad, dijo, de pronto, y esa es la lucha más dramática del mundo. Es dolorosa y cara. Muchas, pero muchas veces, le ha costado la vida a los brujos. Explicó que, para que un brujo tuviera completa certeza acerca de sus acciones, o acerca de su posición en el mundo de los brujos, o acerca de su capacidad de utilizar inteligentemente su nueva continuidad, debe invalidar la continuidad de su vida cotidiana. Los brujos videntes de los tiempos modernos, prosiguió don Juan, llaman a ese proceso de invalidar la vida cotidiana el boleto para ir a la impecabilidad o la muerte simbólica, pero muy definitiva, del brujo. Yo, personalmente, conseguí mi boleto para ir a la impecabilidad en aquel campo de Sinaloa. Lo obtengo de mi nueva continuidad me costó la vida. Pero murió, usted don Juan, o solo se desmayó. Pregunté, tratando de no mostrarme cínico. Me morí en ese campo, dijo don Juan. Sentí que mi conciencia salía flotando de mí y se encaminaba hacia el águila, y como había recapitulado mi vida, el águila no se tragó mi conciencia. Me escupió como una pepa de ciruela.
puesto que mi cuerpo estaba muerto en el campo, y un brujo no puede dejar el cuerpo atrás, al águila no me dejó pasar a la libertad. Fue como si me indicara regresar y tratar otra vez. Ascendí a las cumbres de la negrura y descendí otra vez a la luz de la tierra. Y me encontré en una tumba superficial en el borde del sembrado. Estaba yo cubierto de piedras y tierra. Don Juan dijo que supo de inmediato lo que debía hacer. Después de salirse de entre las piedras, reacomodó la tumba como si su cuerpo aún estuviera allí y se marchó. Se sentía fuerte y decidido. Sabía que tenía que volver a casa de su benefactor. Pero antes de iniciar el viaje de retorno, deseaba ver a su familia y explicarles que era brujo y, por ese motivo, no podía quedarse con ellos. Quería explicarles que su perdición había sido no saber que los brujos jamás pueden tener un puente para reunirse con la gente del mundo. Pero, si la gente desea hacerlo, pueden tender un puente para reunirse con los brujos. Fui a la casa, continuó don Juan, estaba vacía. Los espantados vecinos me contaron que unos peones habían llegado con la noticia de que yo había caído muerto mientras trabajaba. Mi mujer y los niños se habían marchado. ¿Cuánto tiempo estuvo usted muerto, don Juan? Pregunté. Al parecer, todo un día, dijo. A don Juan le jugaba una sonrisa en los labios. Sus ojos parecían hechos de obsidiana brillante. Observaba mis reacciones, a la espera de mis comentarios. ¿Y qué fue de su familia, don Juan? Pregunté. Ah, la pregunta de un hombre sensato, comentó. Por un momento pensé que me ibas a preguntar acerca de mi muerte. Confesé que había estado a punto de hacerlo, pero como sabía que él estaba viendo mi pregunta al tiempo que la formulaba en mi mente, le pregunté otra cosa, solo para llevarle la contraria. No lo dije como broma, pero él se echó a reír. Mi familia desapareció ese día, dijo. Mi mujer estaba hecha para sobrevivir. Era forzoso, dadas las condiciones en que vivíamos. Puesto que yo había estado esperando la muerte, seguramente creyó que había conseguido al fin lo que deseaba. Y como no le quedaba nada que hacer allí, se fue. Eché de menos a los niños y me consolé pensando que no era mi destino estar con ellos. Los brujos tienen una inclinación peculiar. Viven exclusivamente a la sombra de un sentimiento cuya mejor descripción serían las palabras y sin embargo, cuando todo se les viene abajo, los brujos aceptan la situación. Es algo terrible, dicen, pero inmediatamente escapan a la sombra del, y sin embargo, eso hice con mis sentimientos por aquellos chicos y la mujer. Con gran disciplina, especialmente en el caso del niño mayor, habían recapitulado sus vidas junto conmigo. Solo el espíritu podía decidir el resultado de ese afecto. Me recordó que me había enseñado cómo actúan los guerreros en tales situaciones. Dan lo mejor de sí y después, sin remordimientos ni lamentos, se quedan tranquilos y dejan que el espíritu decida el resultado. ¿Cuál fue la decisión del espíritu en su caso, don Juan? Pregunté. Me estudió sin responder. Yo sabía que él estaba completamente consciente de los motivos detrás de mi pregunta, pues yo había experimentado un afecto similar y una pérdida parecida. La decisión del espíritu es otro centro abstracto, dijo. Historias de brujería se tejen a su alrededor. Hablaremos de esa decisión cuando lleguemos a ese centro básico. Ahora bien, ¿no querías preguntarme algo sobre mi muerte? Si lo creyeron muerto, ¿por qué lo pusieron en una tumba superficial? Pregunté. ¿Por qué no cavaron una verdadera tumba para enterrarlo? Esto es ya tu estilo, observó, riendo. Yo también me hice la misma pregunta y llegué a la conclusión de que aquellos peones eran gente muy religiosa. Yo era cristiano y a los cristianos no se los entierra así nomás. Tampoco se los deja a que se pudran como los perros. Creo que esperaban a que mi familia fuera a reclamar el cuerpo para darle un entierro apropiado. Pero mi familia nunca apareció. ¿Usted los buscó, don Juan? Pregunté. No.
Los brujos nunca buscan a nadie, respondió. Y yo era brujo. Había pagado con la vida el error de no darme cuenta de que los brujos jamás se acercan a nadie. Desde ese día solo he aceptado la compañía o los cuidados de gente o de guerreros que están muertos, como yo. Don Juan dijo que volvió a la casa de su benefactor, donde todos lo trataron como si nunca se hubiera ido y comprendieron instantáneamente lo que él había descubierto. El nahual Julián comentó que, debido a su peculiar temperamento, Don Juan había tardado mucho en morir. Mi benefactor me dijo entonces que el boleto de un brujo para ir a la impecabilidad es su muerte, prosiguió. Que él mismo había pagado con la vida ese boleto, como todos los demás en su casa. Y que ahora éramos iguales en nuestra condición de ser candidatos a ser libres. Y también dijo que el gran truco de los brujos es estar totalmente conscientes de que están muertos. Su boleto para ir a la impecabilidad debe estar envuelto en puro entendimiento. En esa envoltura, dicen los brujos que el boleto se mantiene flamante. Hace 60 años que compré mi boleto y todavía está flamante. Nos quedamos de pie junto a la banca, contemplando a los transeúntes nocturnos que paseaban por la plaza. La historia de su muerte me había dejado con una inmensa sensación de nostalgia, de tristeza. Don Juan me sugirió que volviera a casa. El largo viaje hasta Los Ángeles, dijo, daría a mi punto de encaje un descanso, después de todo el movimiento que había tenido en los últimos días. La compañía de un nahual es muy fatigosa, prosiguió. Produce un cansancio extraño y hasta puede hacer mal. Le aseguré que no estaba cansado en absoluto, que su compañía distaba mucho de hacerme mal y que, de hecho, me afectaba como un narcótico. No me podía pasar sin ella. Aquello sonó como adulación, pero yo lo decía en serio. Recorrimos 3 o 4 veces la plaza, en completo silencio. Anda a tu casa y piensa en los centros abstractos de las historias de brujería, dijo don Juan, con un tono de finalidad en la voz. Mejor dicho, no pienses en ellos, sino que deja que el espíritu descienda y mueva tu punto de encaje al lugar del conocimiento silencioso. El descenso del espíritu lo es todo, pero no significa nada si no se llenan los requisitos del intento. Por lo tanto, cultiva el abandono, la frialdad y la audacia. En otras palabras, sé impecable.